Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a El Ojo Crítico, el programa cultural de los servicios informativos de Radio Nacional. Seré Duda, nueva entrega de la serie Los Pasos Perdidos de Andrés Trapiello. Un microsistema literario a través de un narrador que fabula dentro de la realidad y que sirve de referencia a personas y hechos. Los pasos perdidos, ese espacio por el que había que pasar obligatoriamente en las casas antiguas para llegar a otros sitios, como las novelas dietarios de esta serie de Trapiello, construyendo una obra casi homérica o galdosiana, y que ya suma casi 10.000 páginas en 19 tomos, uniendo vida y literatura en una España contemporánea y buscando en la ficción lo que en la realidad es insuficiente, consagrando estos diarios, novelas, como una de las grandes obras de la narrativa memorialística en castellano. El Ojo Crítico, Radio Nacional de España, Juan Carlos Morales. El propósito de este año nuevo: no hacer literatura. Frases cortas, impresiones directas, nada que no sea el estilo del Código Civil. Pero ¿cómo conseguir esto sin haber leído el Código Civil? Siendo invierno, las abejas y hormigas están en sus aposentos y no salen. No obstante, el aumento de las temperaturas a veces las engaña, y un poco de sol en la colmena o sobre la tierra, calentándoles la cama, las saca fuera, haciéndoles creer que la primavera ha llegado, y lo dan todo al olvido. Porque duermen ellas a sueño suelto, como solo duerme la inocencia. Y como la inocencia, ya no recuerdan nada si se despiertan. En realidad viven como en un sueño. Su vida es sueño. Por tanto, lo que uno se pregunta al ver a una hormiga con estos fríos tan rigurosos y tan a destiempo es: ¿a dónde vas, prenda? Escruté aquello por si veía el cono de algún hormiguero y podía acercarla a él, creyéndola perdida. Cuando al fin la reconocí, era la hormiga que traté tanto este último verano. Me agaché, la recogí con un suave pellizco y la entronicé en la yema del dedo. La levanté a la altura de mis ojos. Cuando me tuvo delante, me dijo ella: ¿cómo va todo? Seré Duda, entrega número 19 de la serie Los Pasos Perdidos. Andrés Trapiello, buenas tardes, gracias por acompañarnos en El Ojo Crítico. Gracias a vosotros, buenas tardes. Los Pasos Perdidos, un libro que se escribe como diario y se publica entre 3 años al principio, 10 años ahora, después de ser escritos. Seré Duda es el tomo 19, decimos, uniendo Andrés Trapiello vida y literatura con la España contemporánea de fondo y buscando un sentido que la realidad no tiene. Bueno, en realidad a mí la literatura me gusta poco en general. Y me gusta poco si es solo literatura. Yo creo que en uno de estos tomos se decía lo de vida literaria, que era un oxímoron, o es vida o es literaria, ¿no? Y por tanto lo que hay aquí es más vida, y que a veces, claro, yo soy un escritor y hago libros, leo libros, conozco escritores, son mis amigos, la mayor parte de mis amigos son escritores, pero realmente lo importante es que sea una vida común a todos. Las vidas dan igual, o sea, podemos leer la vida de un carpintero, de un escritor, de un médico, y lo que nos atrae de ellos, lo que tienen en común es la vida. Y hay una especie de insatisfacción general en todos, en el carpintero, en el médico, en el escritor, que es tratar un poco de las preguntas universales, ¿no? Que son 3 o 4, es que quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, qué es esto, y al final el amor, la muerte y el tiempo. O sea, son cuatro asuntos a los que le damos muchas y muchas vueltas. ¿Cómo? Pues intentar hacerlo de una manera entretenida,
y como decía Aristóteles, además aprendiendo, ¿no? Y que es lo que hace también el Quijote y es lo que hace todo el mundo. Trata de que los libros, da igual que sean novelas, que sean poemas, que sean obras de teatro, lo importante es que las leamos, nos seduzcan, nos mantengan con ellas un tiempo y al final salgamos de ellas un poquito mejor de lo que entramos, ¿eh? De los 19 tomos, Andrés Trapello, Seré duda es quizá, ha dicho usted, el libro más accidental y accidentado de todos. ¿Por qué? Bueno, porque este libro recoge hechos, bueno, para el que nos esté escuchando, es decir, en principio son diarios que yo escribo en una libreta a mano durante pues, casi todos los días, y como tú decías, 3, 5, 10 años después yo corrijo, paso, amplío, suprimo, y esos 300 folios o 300 hojas de libreta se pueden convertir, como en este caso, en 700 páginas del libro en muy poco tiempo de espacio, en 3 o 4 meses, ¿no? Y este es un libro que habla justamente de todo lo que me sucedió en el año 2005, que fue el año en que se celebraba el primer centenario, el cuarto centenario de la primera edición de la primera parte del Quijote, ¿no? Y como yo entonces acababa de publicar un libro que era una secuela cervantina que se llamaba Al morir Don Quijote, me llamaron, en fin, empezó a difundirse y a creerse que yo era un especialista en Cervantes y en el Quijote, y me llamaban de muchas partes. Entonces, siempre que se produce eso, que va uno a muchos sitios, pues como todo está descoyuntado, incluido yo mismo, obviamente, pues todo da origen a escenas cervantinas. O sea, que realmente Cervantes iba de pueblo en pueblo, pues requisando trigo y aceite y vino, y yo he ido pues requisando historias, ¿no? Y pesquisando también pues lo que me cuentan y las historias. Esto es de lo que va este libro. Es un libro que está hecho pues para que la gente lo lea y que no sepa muy bien si esto es una novela, si es verdad, si es ficción, si es realidad, da igual un poco. Seré duda, usted había publicado antes, nos dice, Al morir Don Quijote, ahora ha escrito la traducción del Quijote, de esto nos hablará en el tomo número 20, supongo, de Los pasos perdidos, quizá dentro de 10 años. ¿Cómo el paso del tiempo, Andrés Trapello, cómo la distancia entre la escritura y la publicación, cómo ese paso del tiempo modifica los libros, modifica la lectura de los libros y su significado? Siempre es más fiable ese libro, ese dietario, que su propia memoria. Bueno, hay una cosa que hay unas gentes que son muy estrictas con esto de la memoria. Si yo tratara de escribir una crónica como un notario, pues obviamente esto no es el caso, o sea, porque yo hago literatura. Y hago literatura quiere decir que ficciono todo aquello que veo, es decir, que a veces se parece más a la realidad y a veces no, a veces es muy diferente. Por tanto, no me preocupa mucho que se parezca a la realidad, es decir, yo lo que quiero es que se parezca a sí mismo y que la gente cuando entre en el libro reconozca cosas, pero no porque sean exactas o que tengan una verdad notarial, como digo, sino que tengan una verdad literaria y que sea entretenido y que cuenten historias que nos atañen a todos. Y funciona de la siguiente manera. Yo cuando paso las cosas que he escrito 10 años antes o 5 años antes, me encuentro con que la mayor parte de las cosas son verdaderas tonterías, no tienen ningún interés, está todo confuso, está mal escrito y no me sirve de nada. Entonces esto lo suprimo. Y en cambio hay otras cosas que son germen de historias que sí me compensan. Curiosamente, alguna vez, muy pocas, me he tenido que enfrentar a algún fragmento antiguo y eso que podría haber cambiado ya no me apetece cambiarlo. Es decir, en el momento que está impreso con letra de molde, ya eso tiene una verdad y esa verdad, digamos, es más verdad que la que yo recuerdo. Es decir, por tanto, mis recuerdos, yo tengo muy mala memoria, no sé si lo que cuentan aquí es verdad o mentira, pero lo que sí es verdad es que de todo lo que me acuerdo está aquí. Es decir, que esto acaba usurpando un poco mi memoria. O sea, que las cosas que han sucedido están en este libro, sean o no verdad. Usted escribe, Andrés Trapello, estos libros para hablar de las cosas pequeñas, y si le pasaran cosas grandes, también dice usted, las contaría como cosas pequeñas. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que en general, a mí no me pasan cosas realmente extraordinarias, ¿no? O sea, si me pasaran, de hecho estoy en este programa, o sea, que como se puede uno imaginar, pues en fin, no es una cosa así, es una cosa muy grata, pero no extraordinaria. Bueno, mi vida está llena de estas pequeñas cosas. Ahora, si tuviera, digamos, aquí en este tomo, por ejemplo, se relata 2 o 3 cosas extraordinarias, entre comillas. Es un encuentro con un cantante muy famoso
famoso español melódico y con un actor muy conocido por todos los españoles, pero esto es excepcional. Por tanto, yo lo que sí que quiero es contar aquello que me sucede, porque creo que todo lo que nos sucede puede ser contado. O sea, realmente la literatura casi siempre está hecha de pequeñas cosas, porque la inmensa mayoría de nosotros estamos viviendo pequeñas cosas y a veces somos pequeñas personas. Pero el problema no es ser pequeña persona o vivir pequeñas cosas, sino vivirlos de una manera como si fueran grandes y aspirar a algo más, ¿no? Estos libros con una sucesión de hechos, de impresiones, de confidencias, novela y vida unidos, como nos está contando, en una misma cosa, y que no se puede estimar una sin la otra, aunque vida y literatura, Andrés Trapiello, no tengan las mismas reglas. Uno tiene reglas, el otro tiene leyes. Claro. ¿Qué diferencia hay ahí, no? Bueno, es decir, nosotros el problema que se da en estos libros, este libro, digamos, tiene primero un sentido, como las novelas. El sentido que yo le doy tiene principio, desarrollo, final. Las vidas nuestras no tienen ese tipo de leyes, ¿no? O sea, es decir, nosotros obedecemos a leyes y estos tienen unas reglas que son las reglas de la novela, etcétera. Y entonces lo que hacemos todos es intentar que nuestra conciencia del tiempo, que está sujeta a limitaciones, somos mortales, mientras que aquí los personajes no son mortales. Es decir, todo lo que pasa ya en el libro tiene una dimensión supratemporal. Es decir, que mi mujer, que aparece mucho como es obvio, con una inicial que es M, escribió hace unos años, hace 6, 7 años, un ensayo que a mí me gusta mucho, que es M y su doble. O sea, porque ella es el doble de M, es decir, ella es el doble del personaje de ficción de este libro, y sin embargo ya se encuentra, digamos, dices, bueno, es que hay una diferencia. O sea, M es un personaje ya está constituido y no se parece mucho a mí, se parecen cosas y no, pero sobre todo en la fundamental en la que no se parece es que yo moriré, es decir, que yo soy mortal y que esta M no es mortal. Esta M estará aquí. Bueno, pues esa es la diferencia, las reglas entre lo que es la literatura y lo que es la vida. La vida es muy corta, tiene unas leyes muy estrictas, y en cambio las reglas de la literatura pues te las puedes saltar, si te las saltas no pasa nada, puedes hacer que alguien viva, en fin, de pasos de 7 leguas y el lector llega a creerlo. Es decir, que son puras convenciones. No, en la vida eso no ocurre, ¿no? En Los pasos perdidos recoge tanto momentos humorísticos, ¿no?, como dolorosos, y la distancia, una vez más, evita la banalización. Bueno, básicamente, a mí me gusta el mayor elogio que yo he recibido de estos libros siempre es cuando la gente me dice que se ríe mucho con ellos. Yo creo que eso quizás es por mi beta cervantina, cuando decía que alguien iba leyendo algo y que se iba riendo y que se iba riendo, dice, seguramente va leyendo el Quijote. Bueno, pues a mí me gustaría que alguien alguna vez pudiera decir eso también de mis libros, es decir, que la risa me parece enormemente gratificante, al mismo tiempo si se da con otros, con otros elementos. En estos libros, al contrario, por lo menos que otros muchos diarios, a mí me gustaría que reflejaran, de siempre, desde el primer tomo, que reflejaran no sé si se dice la completitud o lo completo del ser humano. Es decir, que el ser humano es un hombre que está triste, que se ríe, que come, que viaja, que discute, que tiene una intimidad, y todo esto poder meterlo en un diario. Normalmente los diarios, hay diarios un poco como especializados en sexo, Anaïs especializados en problemas filosóficos, por ejemplo, como son los de Pessoa también, y no estoy valorándolos. Otros que son especialistas en comidas, los de Ruano, otros que son especialistas en viajes, los de muchos, ¿no? Entonces, aquí se trata de hacer una especie de literatura equilibrada, ¿no? Es decir, donde esté un poco el fractal de lo que es mi propia vida, es decir, donde no traicionar y donde, sobre todo, contar las cosas que son en verdad significativas, si puedo contarlas, porque a veces hay muchas cosas que no es que no cuente porque soy timorato o porque me avergüenzo de ellas o porque no tengo un papel muy estelar en ellas, sino porque no sé contarlas. Desgraciadamente se puede contar todo, pero no siempre es fácil contar las cosas, ¿no? El secreto que está detrás de la mirada, Andrés Trapiello, en los dietarios, en la propia realidad, en uno mismo, en el diario se siente
usted ha dicho en alguna ocasión, como un fotógrafo, y si se sabe mirar, no se necesita ir lejos para hacer buenas fotos, ¿no? La mirada del fotógrafo, ¿cómo cambia con el paso del tiempo? ¿Qué ha pasado en esa mirada de Trapiello desde 1990, hace 25 años, cuando escribió el primer volumen de Pasos Perdidos, Gato Encerrado? Básicamente, lo que hace todo en un escritor y en un artista, en un pintor, en un fotógrafo, es el modo en el que ve la realidad. Y yo creo que la mirada, yo soy básicamente, soy un poeta, y bueno, eso es lo que miro las cosas como un poeta. Las miro en prosa y las miro con humor, y trato de verlas con humor, pero trato de verlas con naturalidad. Es decir, y contarlas con naturalidad, encontrar el misterio que está a veces, casi todas las cosas tienen su propia poesía, solo que está un poco oculta. Entonces lo que hace alguien, así de una manera muy socrática, es desvelar, quitar el velo de malla y que lo que está oculto aparezca. Bueno, esto es la función de alguien como yo, es decir, de los poetas. Bueno, si lo consigo, muy bien. Llevo ya 19 tomos y bueno, parece ser que hay algunos lectores que sí lo creen, o sea, porque lo sostienen de una manera muy generosa, y para ellos está escrita y para nadie también. Es decir, que yo estos libros no me cuestan mucho escribirlos, en el sentido de que no me estrujo mucho la cabeza, porque lo que, digamos, me la ha estrujado, aunque cada tomo lo corrija 5 y 6 veces, con lo cual es verdaderamente extenuante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que al final la mirada sea una mirada próxima, cordial, que sea una mirada muy nietzscheana, muy, muy jovial. O sea, en ese sentido no soy nada escritor remordimiento español, o sea, sino que ese señor que empieza a escribir para contarte tus penas y tus lamentos y tuyo. El problema de los diarios en general es que la gente habla de sí mismos, y en cambio mi problema, que no es un problema, es que yo puedo escribir tanto porque apenas escribo de mí mismo, escribo casi todo de los demás. Es verdad que teñido con mi mirada, es decir, es una mirada personal, pero yo de mí prácticamente no tengo nada que contar, pues soy el hombre más aburrido del mundo. O sea, si yo tuviera que contar cosas de mí, en un tomo de 50 páginas he terminado, ¿no? Usted escribe estos libros más por hacer camino, cada paso es una meta, más que por la curiosidad de saber a dónde le llevarán. Es que yo creo que la meta es el propio paso, es decir, que al final cada libro es una meta y cada página es una meta, y no sabemos si vamos a escribir más de lo que acabamos de escribir. Por tanto, yo creo que cada escritor, cuando se pone a escribir, escribe lo que está escribiendo como si realmente fuera la última página de su vida, ¿no? Y en esa página pone todo cuanto es. Y si tú haces eso siempre, pues a lo mejor saldrá mejor o peor, pero lo que desde luego consigues es estar conforme con aquello que has hecho. Conforme de una manera, digamos, me refiero moralmente conforme. Yo luego todo cuanto lo veo me pasa a mí como a Gutiérrez Solana, que todo lo que yo escribo me parece a medio conseguir, o sea, porque dices, hombre, tendría que estar mejor hecho, me gustaría que fuera mejor de lo que es, pero eso no. Pero vamos, me pasa a mí, yo creo que le pasa a todo el mundo, al gran escritor y al escritor mediocre. O sea, que esto es una cosa que es bastante común. Solamente los tontos están muy contentos de lo que hacen, ¿no? Seré Duda, el último diario de Andrés Trapiello, nuevo libro de la serie Los Pasos Perdidos. Andrés Trapiello, gracias por acompañarnos esta tarde en El Ojo Crítico. Gracias a vosotros.